Imaginarios, una serie de podcast de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización sobre las narrativas de odio hacia las y los firmantes de paz en Colombia y sus consecuencias. Episodio 1. Cuando se estigmatiza la paz. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Una historia que daba cuenta de 4 años de negociaciones entre el Grupo Armado Revolucionario FARC-EP y el gobierno colombiano tras años de guerra. Así entonces, el 26 de septiembre del año 2016 en La Habana, Cuba, el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera tuvo su debut. Pero debía ser ratificado en Colombia, pasando por un plebiscito donde los ciudadanos darían un sí o un no rotundo a esta apuesta por la paz. Sin embargo, el 50.2% de los votantes lo rechazó. Colombianos, yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría ha dicho que no. Colombia votó sorpresivamente al no este domingo al pacto de paz que buscaba poner fin a 52 años de guerra con la guerrilla de las FARC. Con sorpresa y desilusión reaccionaron los cancilleres de los países garantes del proceso de paz en La Habana ante la victoria de no en el plebiscito. También en todas partes, alrededor del mundo, así está registrando la prensa internacional esta apretada victoria del no en el plebiscito de referéndum. No, ni siquiera podía explicármelo y con toda la sinceridad todavía lo digo en todos lados, yo todavía no sé ni siquiera cómo explicar que una sociedad que ha vivido tantos años en medio de la violencia, que ha sufrido tanto, que no se ha podido desarrollar precisamente por culpa de la violencia, que la violencia le ha arrebatado por millones, quizás posibles, ilustres de la sociedad, pero que murieron porque nunca pudieron educarse, porque la violencia hace eso, destruye absolutamente todo. Entonces no podía entender cómo una sociedad pudo hacer semejante cosa. Francisco Gamboa es un firmante de este proceso de paz que necesitó ser renegociado para finalmente el 24 de noviembre del año 2016 ser ratificado ante Colombia y el mundo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la sensación de insatisfacción persistió? ¿Por qué ese plebiscito no pasó? Pero aquí lo que hay es un problema. Alguna vez decía un profe que se llama el profe Julio, decía, cuando el plebiscito ganó el no, quien perdió fue Colombia y quien perdió fue la educación de Colombia. Es decir, un problema de educación hizo que pudieran poner una matriz de opinión donde decían que si ganaba el plebiscito, entonces se iban a volver los niños gay, que le iban a entregar el país a la guerrilla, es decir, que empezaron a generar una matriz de opinión tan fuerte que generó tanta resistencia en la gente, ¿cierto? Y la contraparte no tuvo la posibilidad, no tuvo la capacidad, no solo la posibilidad, sino no tuvo la capacidad de contrarrestar esa campaña de desinformación y de contrarrestar esa campaña de estigmatización sobre un proceso, sobre la construcción de paz. Es decir, es tan delicado lo que pasó que lograron estigmatizar la paz. Pero realmente, ¿qué sabían los colombianos frente a este acuerdo? Francisco está convencido que se generó desinformación y estigmatización. Entonces, efectivamente, la gente, unos que no tenían la posibilidad de acceder, digamos, a los medios de comunicación, sino que tenían en su casa Caracol o RCN, ¿sí? Esos medios de comunicación que son los que llegaban mucho más fácil porque son los de las cadenas nacionales, o tenían un radio donde también llegaba, era la radio, y era un bombardeo constante de desinformación. Pues algunos dijeron, bueno, nosotros aquí vamos, ¿sí? Entonces, algunos se abstuvieron de salir a votar y los otros se resistieron a que eso se diera. Imperó el escepticismo frente a un acuerdo que negoció un nuevo campo colombiano a través de una reforma rural integral. También participación política y, claro, apertura democrática para dar fin al conflicto.
También se sumó una solución definitiva al problema de drogas ilícitas, todo en medio de la implementación, verificación y refrendación. Y no menos importante, un acuerdo sobre las víctimas del conflicto, como Berta Fries, quien padeció el atentado que esta guerrilla aceptó haber cometido en el año 2003 en el Club El Nogal en Bogotá y que dejó 198 víctimas. Y sin embargo, asegura Berta que se estigmatizó la paz. ¿Por qué me han estigmatizado a mí? ¿Por qué me han señalado a mí? Porque por estar metida en esto. ¿Por qué me han señalado a mí? Porque ¿cómo se le ocurre a usted, víctima del atentado del Nogal, reunirse con esos guerrilleros? ¿Cómo se le ocurre? Y si usted se reunió con ellos, entonces me sacan del llavero. Así de sencillo. Entonces la estigmatización no es solamente para la guerrilla, es para todos. La estigmatización abrió la puerta a mensajes a través de redes sociales publicados por opositores del proceso, que derivaron en imaginarios como el posible triunfo para el castrochavismo, o que realmente no se iba a atacar al narcotráfico, que habrían más impuestos y que existía un asocio del gobierno con criminales. Pero más grave aún, que reinaría la impunidad, aunque para Berta no fue así. En ese momento a mí me pareció muy importante porque era darnos la oportunidad de bajar las armas, era darnos la oportunidad de pensar en que íbamos a reconstruir un país, darnos la oportunidad de vivir un proceso de justicia transicional para ellos y de justicia restaurativa para las víctimas. Entonces, muy importante. Yo la verdad que nunca hubiera conocido las FARC si no se firma el acuerdo de paz. Un acuerdo del que hicieron parte 13.000 hombres y mujeres que dejaron las armas. Hoy, más de 11.000 en proceso de reincorporación, de los cuales 3.016 son mujeres y 8.215 son hombres, quienes han entrado en proceso de reconocimiento, verdad y en la búsqueda de no repetición de actos de violencia armada, lo que para Berta se hace necesario a sabiendas de lo que significa ser víctima de la guerra. Este es un país que nos han enseñado a odiar, no nos han enseñado a conciliar, a ver al otro con sus diferencias, no nos han enseñado que las diferencias construyen. No quiere decir por ello es que vamos a lavar las culpas a los que cometieron delitos, mataron, masacraron, violaron. No, eso no quiere decir. Y eso quiero que esto sí aparezca, porque yo no quiero que aparezca que es que lo que estamos haciendo es que aquí lavamos las culpas. No, lo que hacemos es, ok, hay un acuerdo de paz, vamos a ver cómo lo apoyamos, pero además cómo reconstruimos ese ser humano. ¿Cómo nos reconstruimos todos? Por su parte, Francisco Gamboa señala que el problema cuando se estigmatiza una idea o a una persona son las consecuencias sociales que esto conlleva y que incluso afectan la seguridad física y mental de los involucrados. Decía Silvio Rodríguez en una de sus canciones, la canción de Elegido, decía que lo más terrible se aprende enseguida, pero lo hermoso nos cuesta la vida. Y yo creo que eso es un poco lo que le pasa a la sociedad colombiana. Aprende enseguida lo terrible, pero lo que es bonito, lo que es hermoso, como la construcción de la paz, nos va a costar toda una vida poderla construir. Y no solo una vida, ha costado para firmantes del acuerdo de paz, le ha costado la vida a 400, ya casi 450 firmantes del acuerdo de paz. El 6 de noviembre de 2023, el Ministerio del Interior solicitó a los entes gubernamentales acompañar la reincorporación política de los y las firmantes de paz, y de la misma forma invitó a instituciones públicas, medios de comunicación y a la sociedad civil a no generar estigmatización contra ellos y sus familias, pues esto deriva en muerte. Por su parte, el 27 de enero del 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió un fallo en el que declara un estado de cosas inconstitucional por las fallas en la implementación de garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC. Eso no puede ser, no podemos seguir viviendo así y no podemos seguir viviendo
estigmatizando y señalando y con niveles de violencia contra aquel que piensa distinto a como pienso yo. Que es una de las virtudes del acuerdo, de este acuerdo, que este acuerdo ha sido un acuerdo que ha surgido en medio de las dificultades. Y eso me parece muy bonito del acuerdo, porque a pesar de toda esa campaña de estigmatización, a pesar de toda esa campaña de desinformación, a pesar de todas las formas que buscaron de sabotear no solo que no se firmara, sino luego de sabotear el acuerdo, pero a pesar de todo eso, el acuerdo de paz ha logrado salir adelante. Es decir, este acuerdo es esa prueba de fuego. Este podcast es un producto de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Marta Lucía Martínez. Dirección, Carolina Bustamante. Producción de contenidos, Sara Cristina Tejada. Libretista, Carolina Bustamante y Sara Cristina Tejada. Producción sonora, Nicolás Sadovnik. Producción periodística, Alejandra Cetina y Juan Felipe Hernández. Narración, Cindy Serrano.